La cantidad de material que hay y las anécdotas que hay, algunas anécdotas que se recogen, pues te puedes hacer una idea de lo compleja que era su personalidad, ¿no? A toda esta gente les conocía de antes y a Sander le conocí por mediación de alguno de ellos, no me acuerdo, posiblemente por Mincho o por Milicua, en Madrid, tomando copas y sin saber muy bien a qué se dedicaba Sander. En persona era todo el rato haciendo extraños juegos humorísticos y en cambio la personalidad más melancólica la reproducía en sus obras artísticas. Empecé a aprender a tocar la guitarra muy tarde, cuando ya estaba viviendo en Madrid. Se lo comenté a Sander y Sander, que nunca me había hablado de eso, dijo: ah, sí, yo también sé tocar la guitarra. No me lo creí mucho. Una cosa muy curiosa es que normalmente los grupos se reúnen por afinidades de gustos musicales, y esto era muy raro porque mis influencias estaban más basadas en el punk, en la nueva ola, y en cambio Sander tenía influencias del progresivo, Soft Machine y este tipo de músicas. Pero como nos daba igual, porque nos caíamos bien y lo que queríamos era hacer el gamberro. Procura no quemarte, cielo, no perder los nervios de lo nuevo. Yo me he dado cuenta que, no sé, que Sander ha estado ahí toda la vida. La primera edición de Herminio Bolaestra, el que la tenga, si ve los agradecimientos, está dedicado a 4 o 5 amigos y por supuesto sale Sander, que le había robado muchas de sus gamberradas para usarlas en Herminio Bolaestra.